a raíz de Betty, yo estaba, cuando estábamos grabando, llegó un punto en donde yo estaba odiando actuar, pero odiando, porque mi Juanita nazi, perfeccionista, que no se permitía equivocarse, estaba súper activada, entonces pues no estaba disfrutando nada lo que estaba haciendo por miedo a equivocarme, por miedo a no hacerlo bien, por miedo a... Y un día estaba yo sentada, conflictuadísima en maquillaje, y Julián Arango se me sienta al lado y yo no aguantaba más. Y yo le dije: Juli, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Yo necesito volver a conectarme a algo creativo que me vuelva a conectar con el placer de hacer por hacer. No importa si lo hago bien, si lo hago mal. No sé qué hacer. Y Juli me introduce a el tema del collage. Juli hace collage hace muchos años y me dijo un día: te voy a traer mis cuadernos de collage para que los veas, y arranca a hacer collage. Y a mí el collage me termina conectando con el error, porque el collage es lo más imperfecto que hay, es roto, es la huella, la mancha, es imperfecto, es sucio, y arranco a hacer collage y ha sido uno de esos grandes descubrimientos que he tenido en los últimos años. El proceso fue hace 2 años. Yo estaba justo terminando de grabar Romina y me llega el casting de Mila. Al principio me sorprende mucho la forma en la que habían planteado el personaje, porque era completamente opuesto a lo que yo me imaginé que iba a ser la hija de Betty la Fea. Y era una escena en donde tenía yo una conversación con Betty. Y después de darle mucha cabeza todo ese fin de semana pues que me puse en la tarea de pensar en cómo yo me imaginaba la hija de Betty, pues se me ocurre meterle la risa de Betty, porque yo sentía que Mila estaba planteada pues desde un lugar que era muy lejano a lo que es Betty, pero igual es la hija de ella. Entonces le meto la risa de Betty y eso pues fue como lo que terminó convenciendo a Amazon y al canal de que era eso. Pues mira que claro, cuando sale Betty, yo creo que tenía 3 años, entonces a mí no me tocó conscientemente el momento cuando Betty fue el boom que fue. Yo en alguna de las repeticiones de Betty, pues me veo Betty ya mucho más grande. Igual Betty siento que es como es algo que hace parte del imaginario colectivo de la cultura pop colombiana. Entonces, aunque yo no hubiera estado en el momento en el que fue el boom, pues crecí y creo que desde muy pequeña sí estaban como muchos de esos códigos de la novela en algún lugar dentro de mi inconsciente.
fue un proceso en donde tuve demasiadas voces encima de cómo era que todo el mundo se imaginaba que iba a ser la hija de Betty. Entonces, claro, hoy veo atrás y intento tratarme con mucha compasión, porque sé que en ese momento esa Juanita obró desde lo mejor que tenía en ese momento, desde las herramientas, desde el guión que le dieron. Entonces, sí, o sea, no dejaba de ser un momento muy, pues que yo decía, ¿qué hago yo acá en esta mesa? O sea, me acuerdo mucho de la primera lectura de guión, que yo no conocía a nadie, era la primera vez que iba a ver a Ana María, que iba a ver a Jorge, que iba a ver a todos los del elenco, y de primerazo fue lectura del primer capítulo. Uf, y me acuerdo de estar sentada en esa mesa como, ¿en qué momento llegué yo a estar sentada en esta mesa rodeada de esta gente? Y no dejaba yo de ser muy fan de todo lo que estaba viviendo, no dejaba yo de ser muy fan de oír a Ana María reírse como Betty, ya en vivo y en directo. La primera vez que en el set Hugo me decía como fluflúolo, o la peliteñida me hacía así con el pelo. Eran momentos como que yo a veces me quedaba viendo la novela estando yo ahí. Entonces, claro, no dejaba de ser muy emocionante, pero no dejaba de ser estar ahí, en ese lugar, con la responsabilidad que conllevaba ese personaje. Cada vez que me paro en el papel de Mila, el tema de la risa vuelve a ser algo que me queda ahí, porque claro, la risa de Mila es hacia adentro como la de Betty y mi risa es súper distinta. Pero cuando ya llevo un tiempo grabando como Mila, o estoy en el set y empiezo yo a practicar la risa porque tengo una escena en donde sé que me voy a tener que reír, a veces me pasaba que salía del set y estaba con un parche de amigos y me empezaba a reír como Mila. Pues me salía como, sí, como inconsciente, pero la risa de Mila me quedó ahí. Y de vez en cuando se me sale o me río así y yo como, Juanita, esa no eres tú. Yo siempre he dicho que grabar es un viaje y cuando el producto sale empieza como un viaje súper distinto, porque son las cosas que uno tiene que aprender mientras está grabando y son otras cosas que uno tiene que aprender cuando ya el producto es de la gente. Entonces, en la primera temporada, claro, Mila era un enigma para todos y cuando ven lo que era Mila, pues chocó mucho con lo que la gente creía que iba a ser la hija de Betty. Y sobre todo a la gente le indignaba la relación que Mila tenía con Betty. A mí me parecía como actriz un reto increíble porque era arrancar en un lugar y terminar en otro súper distinto. Y el personaje logra tener todo un viaje de empezar siendo de una manera y terminar siendo de otra. Pero cuando sale la primera temporada, hasta que llega al punto de transformación del personaje, pues sí, como Betty es un personaje que la gente siente tan profundamente, al principio fue una horda de gente que odió a Mila, que era el objetivo, porque pues era desde guión, necesitaban una fuerza en contra que generara conflicto, que generara drama. Muchas veces me he preguntado yo por qué soy actriz o por qué fue que la vida a mí me tenía preparado el ser actriz. Y una de las respuestas que hoy a mis 28 años tengo, que esta respuesta seguramente pueda cambiar, pero hoy siento que yo soy actriz porque es uno de los lugares en donde
a mí la vida constantemente más me reta y más me toca esos lugares duros y vulnerables que me cuesta, están acá, en la actuación. Y no solo en lo que implica ser actriz, sino en lo que implica moverse y vivir en este medio. Y una de esas cosas ha sido la opinión del otro, la crítica, el rechazo. He visto mi evolución respecto a este tema porque cada vez que sale algún producto me he dado cuenta que me soy más compasiva conmigo misma, porque a veces no es solamente el comentario del otro que llega sino el comentario de uno contra uno mismo, el que es más duro. Uno a veces es peor crítico que la misma gente que te está criticando. En mi casa nadie, pues pero ningún abuelo, ni un tío, ni nadie se dedica a las artes. Y nadie tiene inclinaciones hacia las artes. Entonces, por eso yo siento que a mí por familia, por un montón de cosas, no me tocaba ser actriz. A mí me tocaba ser actriz porque, como les dije, era el lugar en donde la vida más me iba a retar. Pero llego a clases de teatro por primera vez cuando estaba en segundo y tuve una profesora increíble, Vicky, y Vicky a mí me enamoró de la actuación con la improvisación. Fue lo primero que a mí me enamoró de actuar, fue el jugar a inventarme lo que sea que fuera. Y fue por la impro que me enamoró de la actuación, nunca pensando que eso era una posibilidad seria para mí. Y fueron muchos años después de eso que logro tomar la decisión de, sí, soy actriz. Y ese va a ser mi plan A, B, C, D, todos. Yo estudié 2 años comunicación porque yo me vengo de Medellín a los 18 años y yo tenía la intención de estudiar doble programa de comunicación y artes escénicas, pero en mi casa me dijeron como arranca con comunicación, que es como la más complicada y ya después te vas metiendo a artes escénicas y tal. Yo llego a Bogotá, empiezo comunicación, al semestre me presento a artes escénicas, quedo en lista de espera. Eso me dio durísimo porque pues yo estaba muy segura de que eso sí era lo que yo quería y todavía la vida no quería que yo llegara allá. Me vuelvo a presentar al semestre siguiente y vuelvo a quedar en lista de espera. Y ahí tomo la decisión yo dije, listo, voy a dejar de insistir por acá. Ya 2 veces la vida me ha dicho que de pronto no, acá. Entonces empiezo a meterme a matrícula de comunicación y me meto a estudiar a Casa Ensamble. Estuve 1 año y medio en Casa Ensamble y Casa Ensamble cierra y yo no podía volver a contemplar la idea de solo estudiar comunicación. Ahí arranco a hacer un montón de talleres con profesores que ya conocía de la escuela y armarme también como un propio pensum, porque también me di cuenta que actuar es un posgrado que uno también se construye y yo siempre tuve muchas curiosidades y nunca necesité que alguien me estuviera como empujando para indagar en lo que me daba curiosidad o no. Mira que yo pensé que les iba a dar más duro y no. Siento que mis papás han hecho el trabajo conmigo de irnos quitando este miedo, porque al final, pues yo también los entiendo. Una familia en donde no hay ningún caso de éxito cercano de alguien que se dedique a las artes,
y llega la hija y les dice, no, yo es que yo quiero ser actriz. Pues obvio, mis papás, también desde el miedo de querer lo mejor para mí, pues, y ellos nunca me lo impidieron, ellos siempre fueron muy de, si quieres meter un curso, dale, te apoyamos, te quieres, dale, te apoyamos, pero siempre querían que tuviera un plan B. Y para todos, creo que tanto para ellos como para mí, fue un proceso de decir, esto va a ser el plan A, B, C y todos. Yo desde muy temprano en el colegio supe que yo me quería venir para Bogotá, porque yo empecé a trabajar en un programa en Telemedellín cuando tenía 16 y esa fue como mi primera experiencia laboral y yo presentaba un programa ya todos los días y ese programa termina y como que cuando yo ya termino el colegio yo ya decía, ¿a dónde más? Yo ya necesito algo más, esto no puede ser todo. Y por eso yo siempre sentí que pues yo quería dar ese paso a venirme a Bogotá, amando profundamente Medellín, me encanta, me fascina, pero sin descartar la posibilidad de que en algún momento regrese a vivir a Medellín. Bogotá me ha recibido muy bien y pues en estos 10 años que llevo viviendo acá, he podido construir una carrera muy bonita. Entonces sí le tengo mucho cariño y valoro mucho lo que esta ciudad también me ha dado. Lo duro ha ido mutando, porque yo siento que cuando uno hace un proyecto, una versión de uno queda ahí. Y cuando yo me acuerdo de los diferentes proyectos que he hecho, pienso en esa Juanita particular de ese momento. Entonces, siento que esa percepción de lo duro ha mutado mucho en estos últimos años. Sin duda el tema de la crítica ha sido un tema, hoy en día, el tema que más me reta o que más me está poniendo a trabajar es el tema del cansancio, de la energía, de cómo es que nivelo yo mi energía, porque yo no conocía el cansancio y he tenido unos años en donde he trabajado en varios proyectos, afortunadamente, pero eso ha traído todo un costo y ha sido conocer el cansancio. Entonces, hoy por hoy, el tema de estar cansada, de no dejarme llevar a lugares de fatiga absoluta, pues ha sido todo un entrenamiento, porque yo siento que uno aprende, o yo he aprendido grandes lecciones por contraste. He aprendido el valor del tiempo no teniendo tiempo. He entendido el valor del descanso no descansando.